usted lo sabe, se aprobó acá la normativa que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas. Que eso se va a demorar 5 años en implementarse y todo, pero miren lo que está pasando en Grecia. Grecia aprobó una reforma laboral que puede implicar que las personas trabajen hasta 78 horas por semana. Sí, una locura. Son Es el 13 doble horas de Chile. por día, 13 horas por día y 6 días a la semana. Esto es, francamente, y me van a perdonar, una estupidez. Sí. Mira, es una vuelta a la esclavitud y así lo titulaban muchos medios en Grecia y muchos medios europeos, porque Grecia se queda atrás del debate. Todos los países en Europa van evolucionando hacia trabajar menos, porque eso Todos. implica una calidad de vida. Nosotros en Chile supuesto. también vamos hacia ese lugar, pero en Grecia lo que sucede es que el gobierno de Mitsotakis, que es un gobierno conservador, abre las puertas diciendo que Grecia es un país que está prácticamente a borde de la recesión y que si la gente quiere trabajar más, puede trabajar más. No es que se establezca con sello pues una semana de 6 días con 13 horas, sino que si yo, Andrea, trabajo acá 8 horas, bueno, cuando salga de acá, si yo quiero ir a trabajar a una cafetería 5 horas más, lo puedo hacer. No es Eso que una lo permite. empresa te pueda contratar por esa cantidad No. de horas, tienen que ser 2 empresas Tienen que distintas y ser es 2 optativo trabajos. de cada persona. Exactamente. Claro, que, Ya, pero tú crees, María Luisa, que es optativo. No, sí, porque que- una empresa no te sí, puede no, contratar pero- esa cantidad de pero horas. cuando tienen no que tení- ser 2. cuando no tenés para Pero cuando comer no tenés- y el mismo gobierno te está diciendo, bueno, si usted quiere comer, bueno, vaya y trabaje el doble, pues. No, por viva. supuesto. O No, sea, es, al final no es es ridículo, optativo. es un retroceso Sí, totalmente. de lo que todos los países del mundo están haciendo, pero además es ridículo, es no conocer la idiosincrasia de Grecia, porque ustedes explíquenos un poco cuál es la situación de Grecia que llega a eso, porque al revés, hace pocos años hablábamos que Grecia era un país bueno para el carrete, para la fiesta, Claro. y que por eso estaban tan mal económicamente, que no tenían esa mentalidad de trabajo como muy severo para que era parte del problema, para que ustedes nos expliquen un poquito cómo se llegó a esto. Sí, bueno, lo que pasa es que Grecia es uno de los países que más sufrió con la crisis subprime. Partamos de esa base. Kevin era más chiquitito, pero uno que ya Gracias es más por- viejito, gracias ustedes por son eso, más Max. jóvenes, pero yo me acuerdo de lo que pasaba en el 2008 con la crisis subprime y fue severamente golpeado por la crisis. Y por tanto se tomaron medidas para revertir esa situación. Y Grecia tiene un movimiento social bien importante. Yo creo que aquí se va a oponer la ciudadanía Sí, frente a totalmente. estas decisiones. Y por tanto, la situación económica se viene arrastrando, la mala situación económica en Grecia se viene arrastrando hace mucho rato. Ahora, se intenta revertir, equilibrar un poco las arcas fiscales a partir de estas decisiones que lamentablemente perjudican a la clase trabajadora. Si ese es el asunto. Ahora, conociendo el historial de movilizaciones en Grecia, yo creo que aquí va a provocarse una situación compleja con respecto a un gobierno conservador que está retrocediendo en derechos sociales. Claro, y que Ese ya es se el estaba asunto. provocando de hecho, porque el fin de semana tuvimos manifestaciones masivas en Sí. Atenas, porque aparte Grecia es el lugar en donde se fundó prácticamente la democracia, entonces la gente Exactamente, en sí. su cabeza no entiende cómo tiene que salir de trabajar 8 horas y trabajar otras 5 si quiere ganar un poco más de dinero, como que eso no entra en la cabeza promedio del griego y en general de ningún europeo realmente. Y por eso la gente salía a las calles y decía, ¿por qué si en España, por qué si en Alemania, en Dinamarca están avanzando hacia 6 horas de trabajo, algunos incluso llegar la semana hasta el jueves o hasta el miércoles y tener un poco más de calidad de vida? Porque nosotros que no tenemos una situación impresionantemente compleja a nivel Sí. económico, que realmente no se habla de una recesión como la que tenía, por ejemplo, Grecia hace una década, que la gente realmente estaba desbordada en las calles, ¿por qué si la situación Sí. ya no es tan dramática Sí. tenemos que volver a las épocas de la esclavitud? Bueno, dicen ellos? y al revés, ¿por qué Grecia llega a eso? A mí me parece independiente de la crisis subprime, porque Grecia tiene mucho donde echarle mano y tiene un nivel de turismo Sí. impresionante el cual la gente puede vivir. Entonces, ¿por qué se llega a algo tan extremo? Mira, yo ahí me apoyaría un poco en lo que dice Max, porque esto es prácticamente una seguidilla, Una seguidilla, de sí. crisis económicas que ha tenido Grecia. Para nosotros, Grecia, claro, es un paraíso para ir a turistear, lo mismo es para los británicos, etcétera, pero la situación promedio del griego es de baja calidad de vida. No tiene el nivel de ingreso que puede tener un alemán o una persona en Dinamarca, claramente, en donde el debate que se está dando es cómo bajar las horas de trabajo. Entonces, ellos tienen toda esa cantidad y aparte el dinero que les da el turismo se vio muy afectado por la pandemia, por pandemia, ejemplo. claro, Eso claro. acabó con países como España, como Italia, como Grecia, que eran 3 países del Mediterráneo que dependían absolutamente de la entrada de turistas. Y hasta ahora que los gobiernos están pudiendo salir de esa crisis económica causada por el COVID-19. Oye, Andrea,
Querido panel, yo no quiero dejar de hacer memoria porque la memoria es súper frágil. Ya, Y bien. no sé si se acuerdan, pero acá se dijo, en la discusión de las 40 horas, que no se iba a poder jugar una Copa América. Que los jugadores iban a tener que jugar hasta el minuto tanto y tener que salir de la cancha porque por 40 horas... Bueno, ese tipo de tonteras se dijeron en el debate parlamentario. Se me había olvidado esa cuña. Hoy día estamos celebrando que tenemos 40 horas de aquí a 5 años más. Todavía ni siquiera bajamos a 44. El punto es que desde gobiernos quizás un poco más conservadores, como es el caso de Grecia, esto se puede tomar como un ejemplo a seguir, no sé, como otros gobiernos conservadores, lo que se viene en Argentina con Milei, lo que se pueda venir con Donald Trump en nuestro país, que podría llegar un gobierno conservador a decir, no son 40 horas, son 45, no son 45, son 50. Pero Se tenemos podría- otra Pero economía. esa es mi duda, ¿se no es lo puede mismo. tomar como un ejemplo o no? Lo de Grecia yo no lo tomaría como un ejemplo, yo creo que sería un retroceso. Ahora, Claro. lo de las 40 horas también hay que mirarlo finalmente cómo Claro, se va a implementar. pero tú, Pero Max Quitral, yo no que lo soy- tomarías como ejemplo, No, yo no lo pero, tomaría, no. pero Javier Milei, que quiere eliminar, no sé, 13 Banco Central, ministerios, dinamitar el Banco el tres- Central, el pero Javier Banco Milei Central, puede decir, efectivamente. bueno, miren Grecia, le funcionó, Pero podemos mi querido tomarlo. Kevin, Milei en No, campaña puede decir un montón Sí. de cosas. Sí. Como candidato puede vender a todo lo que quiera. Pero cuando él, si es que supuestamente llega al poder, tiene que negociar con el Parlamento. Si Obvio. él, no es que él vaya inmediatamente a tomar decisiones y va a pasar la planadora. Él tiene que negociar con el Parlamento. Tiene restricciones legislativas. Macri no lo hizo, de hecho. Entonces, Claro. puede decir un montón de cosas. Ahora, volviendo al ejemplo de Grecia, que hay que mirarlo también con bastante suspicacia. Que es un mal ejemplo. Es un muy mal ejemplo. Perfectamente ciertas fuerzas conservadoras podrían llevarnos acá en términos de las condiciones económicas que está viendo el país. Con un dólar disparado, con una situación de cesantía elevada, y por tanto podrían ser argumentos. Pero la verdad es que la forma en que se puede implementar en Chile, sinceramente, va a generar una molestia y una articulación de los movimientos como lo que está ocurriendo en Claro, Grecia. digamos, en Chile yo lo veo muy poco probable, Sí. pero Argentina, más allá de que él tenga que negociar con los partidos, él tiene una cantidad de propuestas que nos encaminan hacia allá. Sin ir más lejos, él abre, por ejemplo, la posibilidad a que la gente, si no tiene dinero, venda sus órganos, porque a él le parece que eso está bien. No, eso es irracional, amigo. completamente Es irracional. Él irracional. tiene una cantidad de propuestas que nos pueden llevar hacia Oye, pero una decisión no, de 78 pero espérate, es que la decisión de 78 horas ya, frente a lo que además acaba de decir la Andrea, imagínate que un país llegue a pensar que una persona puede vender sus órganos Claro. para tener una mejor situación económica, pero es que ¿de qué estamos hablando? Capitalismo de desatado, Javier mi Milei, querida prácticamente. Mari. Sí, Capitalismo liberalismo, desatado, sí. que eso es lo que él dice. Bueno, y él, con todas sus groserías, porque él es bien grosero para hablar y bien, digamos, salido de tono, él decía, por ejemplo... Ahora se estancó, ¿ah? Sí, completamente. Es que estancó, tiene se que estancó. empezar a moderarse finalmente. Mira, Se realmente de estancó en aquí... popularidad. Mira, no sé, pero la última vez dijo que él iba a sacar a todos los políticos a patadas en el culo y yo no sé si eso es tan Chuta. moderado, por ejemplo. Entonces No, el caso pues no de tiene nada de Milei, moderado, no, Milei. nada. Y Bueno, él perdón. habla de que, de hecho, él dice, el mercado de órganos, que eso causó muchísimo escándalo en Argentina porque es un país ¿cómo no? como en cualquier otro, en donde está legislado eso. Eso no es como que me falta plata, vendo un riñón, eso no puede ser. Y él No, dice, claro. pero ¿por qué no creamos un mercado de órganos en donde eso sea legislado? Porque está No, mal, pero o qué sea, locura, porque no, pero no está claro, bien, no, así de sencillo. no es Andrea, ético por demasiado, ningún lado. Andrea, María Luisa, eso, pero quiero, es que eso ya es quiero una que se locura. enoje, enójate María Enojémonos, Luisa. enojémonos. Oye, Pero es que se Andrea, queda María Luisa, adelante. espérame, Max Quitral, necesito nos queda que patatús. en este panel de 4 personas se integre un quinto integrante que son ustedes, allá en su casa. Tenemos nuestro código QR, lo vamos a poner de inmediato en pantalla para que podamos conversar con ustedes. Queremos saber si les tinca o no trabajar 80 horas, ¿es vuelta a la esclavitud o no? Hay algunos que dicen, bueno, se trabaja bastante, otros que dicen, ojalá trabajemos 45 horas y no menos. Bueno, hay un artículo, vamos a decirlo así, hay un artículo en nuestra legislación chilena que es bien parecido a lo que está pasando en Grecia, y la dejo ahí y me retiro lentamente. La dejo boteando nomás. A ver, El par de patos. desarrolla, El par de desarrolla. patos. Don El Desarrolla. artículo ¿Cómo 22, es? pues bueno, si el artículo 22 también permite que se trabaje más de 45, 50, 60 horas. Sí.
Sí, Eso sí, se ha visto. sí. Y perdónenme que lo diga de Lee esa el manera, artículo pero 22. ¿Tú no, crees pero ¿para que qué todos lo voy a leer? sabemos el artículo Mira, 22? los que se Escaneo, rigen- código y opine. Los que se rigen por el artículo 22 saben de lo que estoy hablando. Y si no, que me caiga un rayo. Ya, pero lo importante, a usted le hablo en su casa, súmense a esta mesa de conversación. Ya están empezando a caer todos los WhatsApp. Este teléfono se enciende y empieza a sonar on fire. de inmediato. Mira, dice, claro, una persona dice y marca el punto de inmediato. En Grecia es opcional, no es obligatorio. Pero yo le pregunto a usted en su casa, ¿va a ser opcional si no tengo que comer? Y si la legislación me permite trabajar 80 horas, ¿usted lo toma como opcional? ¿Realmente lo toma como opcional o no? No es una opción. No. Claro, porque, Realmente no. No, porque Kevin tiene razón en lo que está diciendo, porque en el fondo, claro, una empresa puede, no, por ley, no contratar a una persona esa cantidad de horas, pero sí decirle, mira, te pago menos, hazte las horas por otro lado. Claro. Entonces, exactamente, Precarización laboral. y ahí Eso, perfecto, precarización. Exactamente. Oye, ya, acá empiezan a llegar mensajes. Yo creo que lo más importante es la libertad del ser humano de elegir. Si se quiere elegir trabajar por un tiempo, mucho más, hay que elegir eso. Otra persona dice, el flaco de verde bien fome. ¿Yo sería el flaco? Porque ¿El flaco? Eres delgado. Gracias. Bien. Gracias. Oye. Al menos soy el de verde. Verdecito. Del amor No al sé si verde. flaco. Oye, y ojitos verdes, Andrés. Gracias, gracias por lo de piscina. flaco. Ojito De verde estoy. Piscina, hojitas de Y piscina. nariz respingada. Sí, no. Oye, jamás los países van a caminar, van camino a mirar al trabajador como ser humano con vida fuera del trabajo, dice. Nadie debe trabajar tantas horas, se necesita Sí. descansar. Sí. Otras personas dicen, Sí, no, hola, una cada locura. persona debe ser libre de trabajar el tiempo que quiera, libertad. Eso es lo que quiere una Bueno, persona, una dice cosa Cintia. es que sea libre, Claro. pero otra cosa es que esas sean las leyes que rigen. Pero mi querida Mari- Pero si nadie, hoy día en Chile, si alguien quiere... Sí, pero si las condiciones económicas personales no son buenas, ¿existe esa libertad? No, pues Oye, por eso eso es te digo, filosófico, ¿eh? por eso, Por por eso, eso claro. está mal la legislación que están Sí, haciendo. sí, Ese es el error, porque baja el nivel. Tal cual, el Rolo desde Estados Unidos, desde Ah, Chicago, mira, dice, mira. es muy doloroso que a estas alturas no tenemos derecho a vivir fuera del trabajo. Dice Rolo desde Estados Unidos, un abrazo para allá. Toda la razón, Rolo. Y mira, dice otra persona, estamos viviendo una revolución industrial y esto de trabajar 1000 horas para otros ya no es razonable. Internet y la blockchain van a revolucionar la forma de trabajar y ganar dinero. Acuérdense, Ojalá bueno, sí lo que pasó con la pandemia, Sí, que la mucha pandemia gente fue empezó a un trabajar ejercicio. desde sus casas y su casa se convirtió en la oficina y la desconexión era imposible. Sí. Lo hablamos lo de la desconexión digital hace un par de días. Está pasando eso. Claro. Desde Coquimbo. Pero se abrieron otras posibilidades Sí, claro. también, Vieron por ejemplo. cómo ir a vivirse a regiones, Claro, los por ejemplo, nómadas hacer digitales, la teleremoto. gente que va de país en país y hace sus contenidos y los vende a través de redes sociales, como que la pandemia también nos abrió esas posibilidades. ayuda Pero sí, siempre sí. yo creo que la libertad de la que hablan muchos de nuestros panelistas Está ahí en condicionada, está, está muy condicionada, condicionada sí. y viene mucho desde el privilegio, porque Sí. claro, se llama libertad cuando yo elijo ir a trabajar, pero si yo tengo Exacto. que ir para poder comer a trabajar, Son eso dos no cosas es libertad, distintas. es Buen distinto. punto. Carlos Llano dice, es esencial el equilibrio, por lo que se aplaude el llegar a 40 horas. Eso aporta al ocio o al tiempo libre. La opción en el ser humano es en esta época un poco abusivo porque finalmente te empujan a elegir la opción, que no es una opción, de trabajar todo el tiempo que tú Exacto, puedas. Ahora, sí. ojo, con la legislación de las 40 horas, mucha gente lo que va a hacer teniendo esas horas libres es trabajar más. Sí. Es decidir tener un segundo empleo y eso no es una realidad que haya que desconocer. No todos van a estar muy tranquilos teniendo esas 5 horas extra. No, hay gente que va a buscar una segunda pega. No, y con el y eso nivel- va a pasar. Y Kevin, con el nivel de endeudamiento y de cesantía, la gente también carga con una mochila que lamentablemente va a tener que resolver Claro. con más horas de trabajo. Y Los ese es un mismos problema. jubilados que no tienen una jubilación Otro digna, tema, ellos claro. no tienen la libertad de ir a trabajar, ellos les Bueno, toca la ir a señora que trabajar. veíamos con Eduardo en la Exacto, calle hoy la día señora, y ahí decía tiene de la un caso. jubilación no me alcanza, tengo que vender estos pañuelitos y triste Eduardo se los eso. compró todos. No, es Oye, muy triste. Liliana Céspedes dice, ya basta. El salario debe ser bueno y idealmente no le demos ideas a los políticos chilenos. Dicen, porque claro, de repente se pueden tomar estas ideas desde Grecia y algunos empezar a levantar las banderas de trabajar más. Quizás no 78 horas por semana, pero de 80, repente pero- sí. No, Claro. pero sería, No, sería 82, escandaloso. Ay, no me imagino Pero, a ver, que estamos acabamos en de Chile, bajar estamos en a Chile, 40 Mari. horas y de No, no. repente que... Estamos en Chile, aquí puede No, pasar cualquier el Chilean cosa. Way. Existe algo que le dicen los analistas políticos como tú, Max, Muchas el gracias. péndulo. Ah, El claro, péndulo, sí. que pasamos de acá para allá. Bueno, si no muy dile al fácil. plebiscito. Si no dile al Consejo Pero este país es Constitucional. bipolar, pues este país es bipolar. Entonces, Completamente. ¿Cómo tanto? Bueno, pero Oye, es que ya. hay decisión.
por acá, Jimenilla dice, dice Jimenilla, pero es su familia. Raúl dice, en lo laboral tiene que ser opcional, hay muchas limitaciones para trabajar, pero si está todo caro, hay que hacerlo, hay que trabajar para por lo menos pagar la benzina tan cara y que todo el mundo calla, dice, bueno, acá lo decimos también, estamos carísimo. dándole obviamente al gobierno, a los distintos gobiernos, dinero para malgastar. Y ojo, aquí es un problema estructural. Sí. Es de este gobierno porque le toca ahora. Sí. Fue del gobierno anterior también y va a ser del gobierno que venga. Sí. Este es un problema bien estructural. Verónica nos dice a través del WhatsApp, se me pierden los mensajes, lo importante es el equilibrio. Es digno el trabajo para el ser humano, pero tiene que tener derecho al relajo, derecho al ocio y un salario Por supuesto. digno y a la justo. calidad de vida. Tal cual. Si no, no es calidad de vida. Desde el sur, parece, nos escriben, soy trabajador portuario eventual trabajador portuario eventual, en donde el empleador hace marcar la asistencia sin contemplar la hora de traslado y de vuelta. O sea, claro, cuando uno llega al lugar de trabajo, marca tarjetita y ya empiezan a correr las 8 horas. Pero si te demoraste 2 en llegar, también es un punto a considerar. Por eso es importante sí. ahora los metros que estábamos viendo que Los se traslados, abren, los traslados claro, que sean más sí, cortos, porque sí. si no también ahí influye muchísimo en la calidad de vida. Tal cual. Natalia desde Santiago dice, lamentablemente aquí en Chile el personal de salud trabaja 12 horas diarias y hasta 24 horas por necesidad del servicio y de dinero porque los sueldos son bajos. Ya, bueno, es lo que estamos diciendo. Este país tiene un ingreso per cápita muy bajo. Entonces, eso también influye en los mensajes que están entregando. Pero además el área salud. ¿Cuánto muy será el golpeada. ingreso per cápita de Grecia? Me quedé metida. Busquémoslo. Oye, yo lo busco. mientras Max lo busca, Kevin, eres regio y excelente aporte al Buenos Días. Muy bien. Corte, Andrea. Andrea. Oye, gracias, mi amor. Gracias por Corazoncito, mandar. corazoncito. Es que como dijeron, el deber de fome, bueno, ya, gracias. Oye, La gente lo quiere, la Eres gente lo quiere. fanática. Terrible Dice, rico. dice Carolina que este ve en el over y que espera que los políticos chilenos no estén viendo en este momento el matinal porque hay varios Para que van no a se le tomar ocurra a esto. nadie, claro. ¿Viste? No, No, sí. tranquilo, vamos a empezar a criticar eso. Oye, acá otra opinión que es bien importante destacar todas las opiniones en este debate. El chileno es flojo, viven cansados. No, pero como no, dice no, eso dice. El flojo borracho quiere todo regalado, le faltó eso. Bueno, dice, ideal que el domingo nomás sea un descanso familiar. Saludos desde Chiloé y nos manda una foto, ¿ah? Qué No, bonita la pero foto. mira, el chileno es flojo, pero ¿cómo dicen eso siempre para argumentar que no nos gusta trabajar? Sí, lo que pasa es que también hay que tener espacio para el descanso, ¿no? Hay que tener, y la calidad de vida, Pero y por si la cantidad de supuesto, estrés, de medicamentos para el estrés que se están consumiendo y todo, si tenemos que ir en vías de desarrollo Sí, y efectivamente completamente. en que trabajemos menos horas. Oye, ustedes se están perdiendo, pero Leito Geria llegó y se metió Leito- a la conversación. sí, desde- está, pero empezó a- ahí- Es Oye, nuestro y- sexto integrante de sí. la mesa de actualidad. ¿Qué Recuerde que dijo está Leo? usted. Muy bien, Leo, Leo, ¿qué muy bien, decir? Leo. Lo que pasa es que me dice Leo que, bueno, la pandemia, la gente dejó trabajar por el tema de los bonos, porque había un beneficio de los bonos y todo lo demás. Pero eso claro, pues entonces había un incentivo, por ejemplo, había una preocupación del Estado. Ahora, ¿Chile puede mantener una política de esa naturaleza? No. No. tenemos la capacidad. No. Si no, pregúntale a Argentina. Imposible que podamos Donde hacer la gente eso. sí que no iba a trabajar, de hecho hubo, no sé, una historia el año pasado Y que se mira hizo las muy viral, consecuencias. donde la gente iba y decía, no, yo no tengo que ir a trabajar porque yo tengo bono del Estado. Y la gente, hasta que ya la echaron efectivamente del único trabajo que tenía y perdió todos los Oye, beneficios del Estado. Metámosle más pelos a No, esta Ay, sopa. pero mundial. O sea, ya esta Ya. sopa parece Uy, anda, Chewbacca, Chewbacca la con la sopa. cantidad de pelos que hay. Anda, pero hoy día incendiario. Sí, ¿qué? no, pero- La nueva legislación de Grecia A ver. permite que las empresas despidan a un trabajador sin aviso previo. No. O sin una indemnización durante su primer año contratado, a no ser que haya pactado otra cosa. Introduce además un periodo de prueba de hasta 6 meses y también establece multas de hasta 10.500 euros si los empleadores no declaran las horas extras de los trabajadores. Obviamente hay un temor de los sindicatos porque los derechos laborales se van al tacho de la basura, Por como supuesto. la libertad y la posibilidad de hacer otra cosa. Bueno, ahí hay una Más que diferencia. trabajar, digamos. Ahí hay una diferencia, porque los sindicatos en Grecia son mucho más fuertes que el nuestro. Completamente. Hay una diferencia abismal. Ahora, ese tipo de cuestiones, porque ahí empieza la letra chica. Porque normalmente la gente a veces no leemos, me incluyo, no leemos cierta información. Pero hay que tener todo a la vista para que las decisiones que tome el sindicalismo en Grecia impida que esta situación no se desborde, no se descontrole. Oye,
Nelson que en dice... las calles va a pasar. Pero por supuesto, te aseguro que van a venir las Sí, protestas, pero sí, sí, graves sí. en Grecia. Nelson Grande. dice, veo al Kevin y me acuerdo que era el único que le creía por el 10%, era flaco y ahora, pero basta de Pero- hablar del pero cuerpo, mira. basta de eso. ¿Y quién lo dice eso? Nelson, no sé, acá estaba, bueno, ya se me Nelson. fue. Oye, Nelson Tapia, el arquero. mandan muchos mensajes. Mauricio Gutiérrez dice, muchos se dan el espacio para el descanso en el trabajo. No, ya empezamos Ya, con otra pero, cosa. ¿Te das cuenta, pero es no? real, ¿o no? Es real. Si igual Hablemos uno de cuando... la gente que le gusta sacar la vuelta en el trabajo. Es poco Esa es una productivo, realidad. sí. Bueno, hay de todo en todas De partes, todo. pero por supuesto, pero también ojo, y aquí yo no quiero defender la flojera. Claro, nosotros ya estamos reduciendo a 40 horas, pero cuando tienes un nivel de trabajo como el de Grecia, que se pueden trabajar 70 y cuántas horas? 78, como 78 máximo, horas, digamos. ya. Esa cuestión, ¿quién rinde? O sea, ¿quién es productivo con ese nivel de trabajo? Obvio que no, obvio que no te queda otra que irte al cafecito a sacar un ratito la vuelta para poder despejar la cabeza un poco. Es imposible, pues no es humano ese nivel de horas de trabajo. Es verdad, pero ustedes, no aquí, porque aquí estamos trabajando, pero en sus otros trabajos, ¿sacar la vuelta o no? No, nunca. Igual un poquito, María Luisa se ríe, Yo me voy a no sincerar. por defender la flojera, No, pero- Nosotros con Kevin Saca la éramos vuelta. reporteros políticos. Es verdad. Y en la política hay mucho plantón. Sí, es Y el verdad. plantón sentado en la cuneta comiendo Claro, galletas ya. era de horas. Confiesa que Ya, pero- extrañas el Congreso y esos plantones y ese ruidito. Ya, pero espérate, sí, el tono del Congreso Sí, es el horrible. ruidito ese. Oye, Sonaba bien. pero, a ver, en Soñaba esos el plantones, Kevin. por ejemplo, en el Congreso, que yo fui ayer, porque yo los lunes voy a olfatear cositas y traje varias papitas. Tengo acá. No, si eso no lo pierdo. No se pierde. Pero bien. ayer, por ejemplo, mientras los colegas estaban esperando que viniera la ministra Toá, por ejemplo, yo me di 4 vueltas y saqué 18 datos distintos. Pero O sea, mira. uno puede aprovechar los plantones. Por supuesto, No claro, es por que supuesto, yo para no me haya reportear. tirado nunca en el sillón del Congreso a dormir. Que hay registros, lo además. hice, hay registros, hay videos. Vamos, Sí. vamos a pedirle Vamos los a registros de buscarlos. Andrea. Un abrazo a la agrupación de prensa que nos está viendo. Oye, ya, pero ustedes dicen no sacaban la vuelta. Max, tú sacabas la vuelta, Sí, ¿no? sí, yo Ya. sacaba la vuelta. Sí, yo sacaba, bueno, como profesor de colegio, es que, a ver, ahí hay otra realidad, porque cuando a mí me tocó hacer clase en colegio por mucho tiempo, y es muy absorbente el trabajo, porque los profesores tenemos que ser profesores, psicólogo, papá, mamá, orientador, entonces se cumplen una serie de funciones y sinceramente se produce un desgaste y uno trata de alguna manera, en los recreos al menos, pero Oye, ¿qué pasa en el recreo? Ahí viene el estudiante. ¿Qué a pasa conversar en el con uno. recreo? Yo quiero saber una cosa. Eduardo Fuentes está sacando la vuelta. ¿Dónde está Eduardo? No, ahí ¿Cómo le va, chiquillo? Hola. Por favor, tú lo que estás aquí, Eduardo. Yo me muevo para acá. Me muevo, yo me muevo, Trasladémonos un poquito. Dígame usted. No, llegó el dueño de casa. Pero ahí va, ¿Dónde está el dueño de casa? Oye, Está bueno, Carlos, me gustó el tema de la hora Está laboral bueno, y todo lo está demás. bien. A mí me gusta el Carlos. 4x3. ¿te gusta el 4x3? Sí, bueno, ¿a quién no? Obvio. Pero manteniendo la misma hora trabajada, pero 4 días a la semana, condensarlas para que Eso hubiera sido una maravilla. Maravilloso, Eso sería, pero lindo. ¿quién no optaría por eso? Ahí Yo- seríamos todos más productivos. De hecho, vengo de una completamente. reunión en gerencia, fui a plantearlo. ¿Y cómo te fue? Todavía se están riendo. Todavía se están riendo. Está madre. Oye, Mejor remate. Félix Enrique a través del WhatsApp dice, sacar la vuelta, considero que se da principalmente cuando el trabajo en el que estás es de un pago precario, calidad de líderes malos, ¿Viste entre lo que otras decía cosas yo? que no permiten un ambiente grato que te lleve a no sacar la vuelta, sino que a estar trabajando. Yo diría que Mi somos tesis, buenos para mi sacar tesis la es esa. vuelta igual. ¿Pero por qué nomás. somos buenos para sacar la vuelta? ¿Sabes? Yo creo que también es porque faltan espacios. El modelo de trabajo en nuestro país es muy, muy rígido y a Sí. veces hace bien O sea, romper incluso el en las esquema. empresas tecnológicas que son las más productivas, se supone, en Google, en Facebook, hay toboganes, hay lugares para que la gente se explaye, duerma incluso. En Japón la gente va con sus mascotas, por Oye, ¿se ejemplo. acuerdan Pero que era imagínate- Navarro que quería la legislación de la siesta de una horita sí, que no sí. se aprobó? Ah, claro. Sí. pero- Yo lo aplicaría. Yo aplicaría O una sea, Acá- sí, yo hay Hay la- momentos- 15 minutitos. 15 minutitos. Con la Sí, idiosincrasia se necesita. latinoamericana, Sí. probablemente en estas oficinas con juego de columpio pasarían la gente jugando y columpiándose. La otra vez leía algo muy interesante que era a propósito del ingreso, que dice, porque tú decías ahí, leías recién, Sí. que muchas veces la gente sacaba la vuelta porque le pagaban poco, ¿no? Claro. Entonces, si tú le aumentas, hay un estudio, que si aumentas el dinero que le pagas a un trabajador, que siempre va a ser bueno, evidentemente, Sí. pero no aumenta el talento, aumenta el esfuerzo. Por lo tanto, no necesariamente va de una mano, o sea, una cosa va de la mano de la otra. No siempre es eso, porque muchas veces uno podría decir, ok, pero tú aceptaste estas condiciones. Ah, es que no tenía otra.
Ya, ok, podría ser. Pero sacar la vuelta es como un poco ir en contra de ti mismo. O es como esas veces cuando dicen no trabajís tanto porque estás elevando el nivel y te suena como súper impopular decirlo, pero ¿Es verdad? lamentablemente hay un tema cultural súper marcado. Ese es el asunto, porque y además que no es si- chileno, es latinoamericano. Pero además, que cuando alguien empieza a trabajar mucho, empiezan al tiro los compañeros, oye, ya, Oye, ya. ¿qué queréis conseguir? Relájate. Claro, entonces también hay una cuestión cultural ahí. Sí, pues. Pero Yo- también sí. hay una cosa súper mala en Chile, yo encuentro, que nosotros tenemos una política, en vez de ser eficiente, ya el que terminó primero, por ejemplo, no tengo idea, ya hay alguien, estoy poniendo cualquier cosa, no estoy diciendo que está bien, no quiero ir a almorzar porque quiero hacerlo rápido y me voy antes para mi casa. Y de repente te vas antes y todos te empiezan Por a obra. decir, Pero sí, oye, ese claro. es súper temprano, son las 5 de la tarde, o no tengo idea, y creen que como el mejor trabajador es el que se va más tarde a la oficina. Así, Diga primero si Mala hay una mentalidad. deja la chaqueta colgada en el asiento para que Sí. si entra el jefe te vea la chaqueta. Un clásico. No, a mí me echaron de una pega porque era demasiado empeñoso. ¿En Le serio? la jefa me dijo que le ponía mucho pino en una fábrica de empanadas. No, y yo pero mira, yo le presto No, pero atención, yo Oye. le miro y me sale con esa Sí. broma. Me sale con esa empanada. Estaba Muy bien, esperando muy algo bien. serio. Pilar Soto pregunta ¿qué hace Ricardo Lagos Weber en el matinal? No es la voz de hombre. ¿En serio? No es. A ver, A ver. un pie de cueca. ¡Oh, no! Un pie de cueca. Es la única manera de. Ah, nunca había asociado que te parece a la ¿En serio? Sí, igual un te poco. Qué Oye, onda la otra vez me eres. Ya me dijeron, demora con Sichel me ver dijeron ese aquí. Sichel me compararon también a alguien en el Ahí está. Twitter. Con el Ricardo candidato. Lagos Weber. Bueno, Soy más oye, simpático. Pilar Soto dice, A ver. en un trabajo me despidieron a mí porque dijeron que tomaba café casi al mediodía. Entonces la despidieron por hacer esa pausa. Recuerde que está el código QR para que usted converse con nosotros sobre esto, 78 horas laborales y le va